Buen día, miembros de la Iglesia de la Paz, miembros del grupo y bueno, a todos los que les llegue este videíto. Mi nombre es Gabriel Díaz y hoy me tocó hacer la reflexión de la mañana. Y quería hacerlo con un pequeño grafiquito, por eso mandé un video, si no acostumbramos a mandar un audio. Y se trata de esto. Los seres humanos, después de habernos separado de Dios, a estar lejos de Dios, si vos sos una persona que no tiene claras las cosas de la iglesia, date cuenta que estás separado de Dios, no lo ves, ya estamos lejos de Dios. Y somos así. Eso estar lejos de Dios nos volvió como si fuéramos vasos dañados, con agujeros. Básicamente un vaso que tiene un agujero es un vaso inútil. Y bueno, hacemos una prueba. Esto no es nada nuevo. Si yo le pongo agua a un vaso con agujero, van a ver que no funciona. Es un vaso inútil. Es un vaso que no sirve para lo que... Si yo te regalo un vaso con agujero, es un vaso que no sirve para su función. Fue creado para retener el líquido y no está funcionando. Cuando conocemos a Dios, cuando Él viene a nuestras vidas, nos envuelve una gracia. Una gracia que hace que el vaso retenga el líquido. Y es una bendición que no tiene nombre. Pero lo que le pasa muchas veces al cristiano, ven que este vaso lo retiene ahora el líquido. Lo que le pasa muchas veces al cristiano, que puede tomar varias actitudes. Y una actitud es decir, soy un vaso sin agujeros. Retengo el líquido. Soy útil. Y refugiarse en eso. Refugiarse quizás en el ministerio, en lo que hace. Entonces se ve como un vaso útil. Y esto lo que hace es que cuando ve a otros vasos con agujeros, el cristiano se vuelve una persona criticona o que juzga. Muchas veces me ha tocado a mí juzgar a otras personas en sus debilidades. Más cuando nosotros a veces somos moralmente correctos y creemos que por eso estamos justificados y que por eso no tenemos agujero. Y ese perder el punto de vista que solo fue la gracia de Dios que me envolvió, porque cuando yo retiro la gracia, el vaso vuelven los agujeros, me hace tomar una distancia de mi realidad. En Tito, en Tito dice, a ver que se me bloqueó ahí. En Tito dice, porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones, placeres y viviendo en malicia, envidia. Éramos aborrecibles y odiándonos unos a otros. O sea, está hablando Pablo en ese momento en la carta que no tenemos que juzgar o convertirnos en unos criticones de los que pecan o los que están mal, porque también nosotros lo éramos. Esa es una de las actitudes que puede tomar el cristiano. Confundirse que la gracia es de Él y que pensar que porque Dios lo usa o porque está envuelto en eso no tiene más agujeros. Y ello nos lleva a una situación de ponernos lejos de tener misericordia de las personas. Otra actitud que puede tomar las personas que se acercan al Señor es, a medida que Dios los usa, está todo bien, pero en un momento ellos empiezan a notar sus agujeros. Y vos te das cuenta que tenés agujero y que no sos este vaso. Vos creías que eras este vaso, pero tenés agujeros. Y eso causa mucho dolor y mucha frustración porque vos no sos este vaso. Y muchos lo que les pasa es que dicen no sirvo más o no busco más. Algunos hasta se apartan, otros directamente van a la iglesia inconscientemente, pero no se ponen en las cosas de Dios porque dicen mirá los agujeros que tengo, yo nunca voy a poder servir al Señor. De hecho hay gente que está apartada no porque no le interese Dios. Hay gente que está lejos simplemente porque ve sus agujeros. Yo con esto no me puedo acercar. Y sin embargo, los agujeros siempre estuvieron. Los agujeros siempre están. Cuando Dios te usa,
cuando no te usa, siempre tenemos agujeros, pero lo que a nosotros nos envuelve es la gracia. Y quiero recordarte lo que le dice Pablo a Corintio, que él había descubierto sus debilidades, sus agujeros, y había orado para que Dios se los saque. Y Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que sobre mí repose el poder de Cristo. ¿Y qué se trata de esto, de que sobre mí repose el poder de Cristo en mis debilidades? En Romanos dice: ¿y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano? Somos ese tesoro en vasos de barro, tenemos ese tesoro en vasos de barro. Y dice: ¿y qué hay si Él hizo esto para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que había preparado de antemano? 2 versículos leí en forma rápida, pero dice: el Señor le dijo primero en Corintios, 2 de Corintios, le dice: bástate mi gracia. Y entonces Pablo se pone contento porque se da cuenta que Dios no le va a sacar esa debilidad, pero que es útil esa debilidad para que el poder de Dios esté sobre él. Ese poder de Dios que esté sobre nosotros es que reconozcamos quién somos, que somos estos agujeros, que tenemos estos agujeros, pero que la gracia de Dios nos cubre. Y ahí es cuando nos puede usar, y ahí es cuando nos transformamos en esos vasos de misericordia. Que el poder de Dios repose sobre nosotros es que podamos ser esos vasos de misericordia. Pensando en este vaso con agujeritos, que es lo que somos con nuestras debilidades, nuestros dolores, nuestra frustración, nuestra limitación, y pensando en que la gracia de Dios nos hace útiles, empecemos este día. Que tengan todos un muy buen día.